Os voy a dar 3 ideas fáciles y preciosas para hacer cestas decorativas y colocarlas en cualquier rincón de tu casa. Esta primera cesta la voy a hacer con cartón. Corto cuadrados de 5 por 5 centímetros. Una vez los tengo recortados, que he cortado un montón, voy a utilizar guata para pegar sobre el cartón. Para ello voy a cortar la guata de 5 por 5 centímetros y lo voy a pegar al cartón con silicona caliente. Es importante que la guata que va a hacer de almohadilla sea exactamente de la misma medida que el cartón. Vamos a forrar los cuadrados con alguna tela. Yo he decidido utilizar tela de arpillera, pero en esta ocasión, en lugar de cortar 5 por 5 centímetros, vamos a cortarlo un poquito más grande, porque esto tiene que cubrir la parte delantera y después tenemos que pegarlo por la parte trasera. Para ello vamos a utilizar silicona caliente. Una idea, puedes utilizar la tela que más te guste y pegue con tu decoración, estampada, con flores, con rayitas, lo que a ti te guste. Pero tienes que hacer un montón de cuadraditos, todos de esta misma manera. Yo, fijaros, he hecho todos estos. Ahora necesitamos una caja de cartón que vamos a forrar por la parte exterior con todos esos cuadraditos que hemos hecho con el cartón y la tela, y lo vamos a pegar con silicona caliente. He forrado la parte delantera y trasera de la caja y en los laterales no me coincidían los cuadraditos de 5 centímetros, así que he hecho un trozo a medida. Ahora tenemos que hacer la parte interna de la caja de cartón y para ello voy a utilizar una tela que combine el color con la tela que ya había elegido, con la tela de yute. Para ello, como no me apetece coser, pues le voy a poner silicona caliente en 3 de los lados, en la parte superior, inferior y en uno de los lados. Antes de hacer esto he tomado la medida de la caja por la parte interna y he pegado los extremos de la tela para hacer un cierre. En uno de los extremos, el que va a ir en la parte superior, le voy a pegar un trocito de tela de encaje para que quede mucho más bonito, porque ahora veréis el montaje queda absolutamente precioso, pero hay que hacerlo así. El encaje lo voy a pegar por la parte interna, como estáis viendo, en el dobladillo. Al ponerlo ahora dentro de la caja lo vamos a hacer de esta manera y el dobladillo con el encaje se va a ver por la parte exterior y queda absolutamente precioso. Pero nos falta un detalle, tenemos que poner la parte del fondo de la caja. Para ello voy a cortar un trozo de cartón a medida de la parte interna y la voy a forrar con la misma tela. Para hacer el fondo de la caja tenemos que hacer un trabajo bien fino. Tiene que quedar bien rematado, no queremos que la tela se deshilache, así que antes de pegarla al cartón vamos a hacerle un dobladillo, como estás viendo, doblamos la tela con silicona caliente, pegamos ese contorno y luego lo vamos a pegar al cartón, porque así queda perfecto y la tela no se va a deshilachar. He cortado el cartón a la medida del fondo y queda a presión y hace que la tela que rodea la caja por la parte exterior quede perfectamente encajada. También le he puesto yute en la parte de abajo y ahora le voy a hacer un pequeño detalle decorativo. Voy a cortar un trozo de cartón en forma de corazón, me ha quedado en verso. Le voy a poner silicona caliente y le voy a pegar sobre el cartón, cortado exactamente a la medida, un trocito de guata y después lo voy a forrar con yute. El yute, igual que he hecho antes, le voy a dejar más o menos 1,5 centímetros en el contorno exterior para poder pegarlo por la parte trasera del cartón. Si utilizáis tela de yute, la tela de yute tiene muchos orificios, muchos agujeritos. Al poner la silicona caliente, si lo hacemos con los dedos, tenéis que tener mucho cuidado porque os podéis quemar los dedos. Así que es mejor que utilices alguna herramienta, ya veis que yo estoy utilizando la tijera para pegarlo y no quemarme. Una vez he acabado voy a recortar un trozo de tela justo a la medida del corazón para hacerle un remate
bien acabado por la parte trasera. Ya tengo el corazón perfectamente acabado, por delante y por detrás, lo mires por donde lo mires, queda muy bonito. Y lo voy a pegar con silicona caliente en la parte delantera de la caja y ya está acabada. Esta caja la podemos utilizar, yo en mi caso la he utilizado para poner toallas en el cuarto de baño y queda súper preciosa. Ya veis a la derecha de la imagen que también he hecho una estrella utilizando la misma técnica que he utilizado para hacer el corazón. Ahora voy a reciclar un envase de plástico y con este envase también voy a hacer una cesta súper bonita. Este envase en la parte superior tiene un trocito de plástico que sale hacia afuera y me sobra, así que se lo quito con ayuda de la tijera. Y ahora voy a utilizar palitos de madera, se los voy a pegar en la parte exterior. Es importante una cosa, que los palitos que pongamos sean impares, porque si no, no nos va a salir este diseño. Voy a pegar los palitos en todo el contorno exterior, como os he dicho, contando que sean impares, y una vez los tengo pegados voy a utilizar un cordón para empezar a hacer la cesta. En la base le he puesto un trocito de corcho que es circular y me va a servir para que el acabado en la parte inferior sea perfecto. Primero solamente tenemos que poner silicona caliente e ir utilizando el cordón para tapar más o menos hasta la altura donde acaba el envase. Una vez llegamos a la parte superior donde solamente están los palitos, vamos a hacer este movimiento. Avanzamos con el cordón, retrocedemos y vamos a hacer un acabado súper bonito. Este tipo de cordón que estoy utilizando es un cordón que he comprado en un bazar chino, que por la parte interna es negro, pero por la parte exterior es de algodón y le da un acabado de lujo a la pieza. Cuando estamos haciendo este proceso no hace falta que pongamos en ningún momento silicona, pero cuando llegamos arriba del todo, donde acaban los palitos, ahí sí vamos a poner silicona para que el cordón no se mueva. Y para tapar ese trocito de palito que queda en la parte superior, vamos a utilizar otro tipo de cuerda, porque yo este cesto lo voy a poner al lado de la otra cesta que habéis visto y así hace conjunto. Primero he dado unas cuantas vueltas sin hacer trenzado y después vuelvo a hacer el mismo movimiento que he hecho con el cordón de color blanco. Lo voy a fijar todo con silicona caliente y para darle un remate bien bonito voy a utilizar un poquito de encaje que pego en la parte superior. Para que se vea bien acabado, al llegar al final del trozo del encaje le vamos a hacer una doblez y después vamos a doblar de esta forma el encaje para tapar la parte interna de la cesta y que tenga un acabado precioso. Le pongo un detalle también en la parte de abajo utilizando un poquito de encaje. Los acabados son importantes, así que el encaje que va abajo también va bien rematado para que quede así de bonito. Como os decía, este cordón por la parte interna es negra y en la parte exterior lleva como un trenzado de algodón. Es muy fácil que se deshaga, tenemos que fijarlo de alguna forma para que no se deshaga. Es muy económico, pero tiene ahí pues su cosita que se puede deshacer, así que vamos a utilizar cordón para hacer que esto quede fijo y bien rematado. Y ahora que lo tengo bien rematado, lo voy a pegar en la parte superior para hacer una asa decorativa. Vamos a decorarlo todavía un poquito más, utilizando un cordón que tiene la misma terminación que el cordón grueso. Es un cordón de algodón. Lo he comprado en la sección de jardinería de un bazar. Y voy a hacer una borla fácil y preciosa para decorar la parte delantera de la cesta. Para hacer la borla he utilizado 30 cabos de 20 centímetros de largo. Los he doblado por la mitad y justamente en la doblez he colocado un trozo de hilo. Ahí, como veis, he utilizado otro hilo para hacer la decoración de la parte superior. Es súper fácil de hacer y queda muy elegante. La pego por la parte interna de la cesta para que la silicona no estropee el encaje y se vea bien rematado.
Fijaros qué bonita que queda esta cesta al lado de la otra. En una he puesto toallas y en la otra he puesto una planta verde para darle un poco de color a este rincón. Súper elegante y súper bonito. Y ahora vamos a por la tercera cesta, que es tan fácil como preciosa. Sencillamente vamos a utilizar el cordón, nada más. El cordón de algodón que vamos a ir pegando de forma circular en la parte de abajo utilizando silicona caliente. Este cordón es bastante gordito, con lo que nos da mucho juego para poner silicona caliente y sobre todo la silicona no se tiene que ver para que quede bien rematado. Vamos a ir haciendo la parte inferior hasta el tamaño que nosotras queramos. Una vez hemos llegado a ese tamaño, a esa medida, vamos a ir subiendo por el lateral pegando el cordón una vez tras otra hasta llegar a unos 8 centímetros. Vamos a hacer el remate muy bien acabado, ya que, como os he dicho antes, el cordón cuando lo cortas se deshace, porque la parte exterior tiene una trama de algodón que es cortarlo y deshacerse, y encima se ve el trozo negro y queda horroroso. Así que vamos a utilizar un cordón para hacer esto, darle unas cuantas vueltas bien rematadas, que quede bien fino el trabajo. Le ponemos un poquito de silicona caliente y ya lo tengo perfecto para poderlo cortar sin que se deshaga y además tenga una terminación súper elegante. Para esconder la punta, porque se sigue viendo un poquito de negro por ahí y no quiero que se vea, lo que hago es lo que estáis viendo. Doy unas cuantas vueltas y esto va a ser el final decorativo de una cesta súper elegante y súper bonita que yo he puesto en mi cuarto de baño. Este detalle va a quedar por la parte delantera y le da un toque único y muy personal a la cesta. Desde luego que, como estáis viendo, queda súper elegante. Como veis, queda súper elegante y ahora veis las tres piezas juntas. Y esto podemos utilizarlo para el cuarto de baño poniendo unas toallas, podemos utilizarlo para poner unas plantas, podemos utilizarlo pues para un montón de cosas. Eso ya queda a vuestra elección. Como siempre os digo, solamente me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.